Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición en este inicio de semana poder estar aquí delante de ustedes para una vez más compartir un devocional más a través de la palabra del Señor, y me siento contento de poder animarle el día de hoy a que usted tenga un desarrollo personal de su relación con el Señor. Obviamente, como usted sabe, tiene que leer 3 capítulos diarios, 4 el domingo, a meditar, profundizar, a memorizar algunas porciones de la Biblia que le pueden ayudar a mejorar su relación con el Señor a través de su palabra. Hoy quiero animarle en Lucas capítulo 3, en el versículo 14, y que meditemos en unas declaraciones que mientras intentaba pasar al siguiente versículo, el Señor me habló a mí a través de esta porción de la Biblia. Mire lo que dice acá. Y le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Yo quiero que mediten en cómo decía yo en un devocional pasado que había 3 audiencias, por lo menos, que estaban siendo compugidas o convencidas en relación al pecado que ellos estaban cometiendo, que eran las gentes, y preguntaron qué haremos, los publicanos, y fueron convencidos y preguntaron qué haremos, y ahora los soldados están preguntando qué haremos porque fueron llevados a convicción de su condición. Y quiero que el día de hoy meditemos en lo que yo he titulado para este devocional: algo mejor que la religión. Algo mejor que la religión. Vamos a orar. Padre, bendice este día, este devocional, esta meditación en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Estaba comentando en los devocionales pasados de esta porción de la palabra de Dios que hay por lo menos 3 áreas de tentación donde los soldados romanos comúnmente pecaban. Y esas 3 áreas de tentación les había llevado el mensaje que Juan el Bautista les predicó a compugirse, a arrepentirse y a caer bajo convicción con el poderoso mensaje que Juan el Bautista les estaba ofreciendo. Y la respuesta de Juan a la gente, a los publicanos y a cada uno de los soldados que servía en el Imperio Romano nos enseña una de las muchas evidencias de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, del propósito del mensaje del Evangelio, que en verdad, cuando llega y toca el corazón de la vida de una persona, revoluciona la sociedad, no por lo que comúnmente nosotros conocemos como un cambio repentino y externo por medio de la religiosidad. En verdad, yo estoy convencido que el Señor no tiene interés de ninguna manera en religiosidad. Ese nunca ha sido el plan de Dios, en verdad, sino que el Señor nos enseña a través de Juan el Bautista que hay algo muchísimo mejor que la religión. Ese cambio a la estructura social con la cual Juan el Bautista se encontraba después de 400 años de silencio lidiando con ellos, fueron llevados para darse cuenta que ellos tenían en sus manos algo muchísimo mejor que una religión, que ellos tenían en sus manos algo muchísimo mejor que una oportunidad de experimentar de manera personal en un asunto meramente religioso. Y debemos entender en nuestra vida como personas y como creyentes que cuando viene un cambio en la vida de una sociedad, no viene por una revolución social, no viene por mitines levantándose en contra del gobierno en armas, como comúnmente lo estamos viendo en la sociedad, quejándose y atacando al gobierno y a gente que ni siquiera tiene que ver con aspectos de lo que estamos viendo casi en toda América Latina, sino que en verdad, cuando una persona llega a pensar que el cambio va a venir por una revolución, se nos olvida que la revolución no comienza con mitines ni con marchas, y mucho menos con religión. La transformación o la revolución que comienza a generar cambios en la vida de una persona comienza cuando viene al Señor Jesucristo como persona y le pide a Él el inicio de una transformación en sus actos y en su vida como creyente, cuando el Evangelio llega a usted. Cuando el Evangelio llega a usted, al igual que a mí, recuerden que la Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Comienza una transformación de vida total que cada uno de nosotros deberíamos de estar bajo convicción
de lo valioso y de lo importante que debe de ser en nosotros lo que creímos y por qué lo creímos en nuestra vida. Dios siempre ha tenido el deseo, hermanos, de hacer no un cambio social, en verdad, no un cambio de religión, sino en verdad un cambio interno. Y por eso cuando la Biblia nos dice que el Señor utilizó a Juan el Bautista para predicar este mensaje, diciéndoles: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y diciéndoles estas palabras Juan el Bautista a esta audiencia, nos recuerda que el cambio que el Señor tiene interés en generar en la vida de una persona comienza internamente. Comienza cuando conocemos de manera personal al Señor Jesús. Y por eso cada vez que viene a mi mente el caso de el endemoniado gadareno, que no podía atarle ni cadenas ni vivir entre los sepulcros, que nadie podía atarle, y cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, la Biblia dice que estaba sentado y en su juicio cabal. Todo comenzó, hermanos, con un cambio en el tipo de relación que tenía. No podemos en verdad olvidar que hay algo muchísimo mejor y mayor que la religión, y es en verdad una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo, que comienza a producir en cada uno de nosotros los cambios internos de los individuos que comienzan a reflejarse en una sociedad carente de moral, carente de temor, carente de agrado al Señor en sus vidas. Y por eso quiero preguntarle el día de hoy a cada uno de ustedes que ve y escucha cada uno de los devocionales que estoy preparando: ¿ha generado el Evangelio en usted un cambio? ¿Ha generado un cambio en la sociedad, su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de dirigirse, su manera de conducirse en el diario vivir? Porque cuando el cambio ha comenzado de forma interior en nosotros, por el poder del Evangelio, por algo mejor que una religión, en verdad comenzamos a tocar a la sociedad. A mí me impresionan mucho los predicadores del pasado como Billy Sunday, el propio D.L. Moody, otros predicadores que el Señor utilizó de manera sobrenatural. Y cada vez que ellos predicaban el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo de Dios, gente se convertía, gente venía a los pies del Señor, y comenzaba de lo que estoy hablando el día de hoy, de una transformación en el interior de la persona, que comenzaba a dar frutos evidentes de la relación con el Señor. Cuando llega, cambia y transforma la vida de una persona. Dios no tiene interés en cambiar la vida de una persona de forma de religión. Dios tiene el interés de cambiar el entorno de una persona cuando comienza una relación con el Señor, no una religión. Y por eso yo estoy convencido que cada vez que yo leo la palabra de Dios y medito en ella versículo tras versículo y dejando que el Señor me hable, la Biblia ofrece algo mucho más que una religión. Le ofrece a usted una oportunidad de comenzar una transformación en su vida. Y por eso dice aquí, le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Mire la pregunta, y les dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. ¿Sabe qué le estaba diciendo Juan el Bautista a ellos? Que hay algo muchísimo mejor que la religión. Eso se lo dijo a los publicanos, se lo dijo a la gente, porque el Señor, cuando comienza a generar el cambio en la vida de una persona, comienza transformando el entorno total de la vida de la persona. Por eso, cuando hablamos de un cambio, el cambio debe de comenzar definitivamente haciendo esa transformación completa y total en nuestras vidas que nos lleve a reflejar al Señor Jesús en nuestra vida. Por eso creo que esta transformación es más profundo que tener una religión. Es un asunto de una buena y correcta relación con el que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, que es nuestro Señor Jesucristo. Y al llegar a la convicción, como llegó la gente y los publicanos y los soldados, entendieron que había algo muchísimo mejor a lo que ellos habían habituado su oído a escuchar. Habían estado escuchando por largos años a los saduceos, a los fariseos, a los idólatras y a cada uno de ellos, de tal forma que cuando ellos fueron expuestos al mensaje poderoso del Evangelio, comenzó una transformación en la vida de ellos por algo muchísimo mejor que una religión. Entonces, por eso el día de hoy, hermanos, es un asunto de relación, de andar, de caminar, de decidir
¿Qué es lo que vamos a comenzar nosotros a hacer con lo que hemos creído en nuestra vida? No se trata solamente de tener la verdad de la palabra de Dios en nuestras manos. Se trata de tener en nuestras manos la oportunidad, el deseo de parte de nuestras vidas, una vez que hemos nacido de nuevo, de iniciar el cambio que solo se va a generar para la gloria de su nombre y que todo el mundo anhela ver, no por una religión, sino por una buena relación que usted pueda iniciar con la ayuda del Señor en este momento. Yo quiero decirles el día de hoy que por eso cuando el Señor Jesucristo utilizó a Santiago para escribir el libro famoso de Santiago, se le dijo estas palabras, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, en el versículo 27, al final del libro, le dijo estas palabras a su audiencia. Dijo: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y mire lo que dice aquí: guardarse sin mancha del mundo. Cuando comienza usted una transformación en su vida, comienza a darse cuenta que esto es un asunto más que de palabras, más que de tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. Cuando llega el Espíritu de Dios y transforma nuestras vidas con el poderoso mensaje que cambia y transforma la vida de una persona. Viene a mi mente otro ejemplo de la mujer que había sacado agua ahí, ¿verdad? La Biblia nos dice que le confrontó el Señor Jesús, dejó su cántaro, y la Biblia dice que llegó a la ciudad y les dijo a todos: mirad, ved, me ha dicho cuanto yo he hecho. Y aún aquella gente se arrepintió por el mensaje que esta mujer había compartido. El Señor quiere que usted deje la religiosidad y comience una buena relación con el Señor el día de hoy, diciéndole: Señor, yo quiero experimentar algo muchísimo mejor que la religión. Quiero una relación contigo, Señor. Quiero tener una comunión que me lleve a andar diariamente disfrutando del orar, disfrutando de leer su palabra, disfrutando de amar la iglesia local, disfrutar de compartir mi fe con otros, disfrutar del buen compañerismo con otros cristianos sano, puro y limpio, agradable delante del Señor, porque, hermanos amados, de verdad, el Señor tiene algo muchísimo mejor que la religión, y es el haber venido a los pies del Señor Jesús, entendiendo que tenemos el día de hoy algo muchísimo mejor que una religión. Querido hermano, no sea religioso. Yo le invito a que busque usted una buena, correcta, adecuada, apropiada relación con el Señor el día de hoy. Porque cuando usted tiene una buena relación con Él, me gusta lo que dice el libro de Proverbios, que cuando los caminos del hombre le son agradables aún a Jehová, dice que aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Una correcta relación con el Señor es lo que le espera que usted busque el día de hoy, porque hay algo muchísimo mejor que una religión. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice esta meditación para este devocional, y gracias, mi Dios, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra a tu pueblo. En nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y piénselo. Hay algo muchísimo mejor que una religión. Que Dios les bendiga.